Vamos ahí a aprender en su hojita, inciso D, hermenéutica número 2, regla número 3. El pasaje guía al predicador y no al revés, ¿sí? ¿Quién me quiere ayudar a comenzar a leer ahí la regla número 3 en su hojita? Mensaje. Buenas noches, bienvenidos. Que se entregue, ¿verdad? Lo más puro posible. Buenas noches, bienvenidos. Ahí ahorita les damos una hojita. Entonces, en la lección de hoy, hermanos, vamos a ver lo que estamos desarrollando. El pasaje guía al predicador o al que habla la palabra y no al revés. ¿A qué nos suena? Que no al revés. Pues que yo no le voy a decir a la Biblia lo que ella lo que quiere decir ella, sino que ella me va a decir a mí, ¿sí? Me va a guiar. Entonces, no vamos a encontrar así cosas tal vez maravillosas como muchos podrían llegar a decir, ¿no? En un cierto sentido hasta grosero, porque siempre que se trata de la palabra, siempre va a ser maravilloso, ¿están de acuerdo conmigo? Pero aquí vamos a ver que Dios quiere dar un mensaje, ¿sí? Y que Dios quiere que ese mensaje se entregue lo más puro posible, ¿sí? ¿Han jugado teléfono descompuesto alguna vez? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esa dinámica? Se pone una persona y luego una fila y luego del otro lado a veces dos filas. Comienza un mensaje con una persona y se va pasando y, y cuando llega al final de la fila, no, hombre, a veces ni se parece, ¿verdad? Lo que se dijo. Entonces, en la hermenéutica eso no nos tiene que pasar, ¿no? La hermenéutica no nos tiene que pasar el teléfono descompuesto. Necesitamos ver que el pasaje nos guíe a nosotros y no nosotros al pasaje, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahí desarrollando poco a poco. Hagamos, dice ahí en sus hojitas, en el punto número 2, hagamos un breve estudio de palabras que nos ayudarán a entender esto. Leamos San Lucas 1:26. A ver, hermanos, saquen sus espadas filosas. ¿Cómo se dice cuando saca uno la espada? ¿Desenvainen? Desenvainar, ¿verdad? Desenvainen, hermanos, su espada. ¿Quién quiere leer San Lucas 1:26? A ver, hermano, léalo, por favor. Gracias, hermano. Entonces dice ahí en su hojita, pantalla, la palabra ángel proviene de ángelos, ¿sí? De ángelos. Ahí pónganle verdad en su hojita. Ángelos, que significa espíritu mensajero. Y también, como dice pastor mensajero, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra ángelos. Ahora, respetando el contexto, ¿qué significa de las dos que pusimos ahí? ¿Cuál significa ahorita la palabra ángel? ¿Espíritu mensajero o pastor mensajero? En el pasaje de San Lucas 1:26. Espíritu mensajero, ¿verdad? ¿Por qué espíritu? Porque los ángeles son seres espirituales, ¿verdad? No corporales como nosotros, aunque tienen la facultad de tomar formas físicas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para angelología más adelante, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú lees Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira. ¿Ahí qué contexto correspondería? ¿Espíritu mensajero o pastor mensajero? Pastor mensajero, ¿sí?
Por eso es lo que la regla número 1 dice. La Biblia es su propio intérprete y bajo el contexto tú vas a ver qué es lo que significa, ¿sí? Pero ahorita estamos con la regla número 3 y la regla número 3 es el pasaje guía al predicador y no al revés. A ver, vamos a otro pasaje. Efesios 4:11. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Mari lo quiere leer? ¿Sí? Muy bien, gracias, Mari. Entonces hay 5 dones espirituales ahí, ¿verdad? 5 dones espirituales con la facultad de guiar, dirigir una congregación, ¿sí? Por eso dice que los pone como los 5 principales que son capaces de dirigir una congregación. Aquí dice en Efesios 4:11, donde la palabra apóstol proviene de apóstolos. Pónganle ahí en su hojita, apóstolos. Que significa, número 1, embajador del mensaje de salvación. Sí, ahí lo tienen ustedes. Es embajador del mensaje de salvación. Y un segundo significado de apóstolos en este contexto es mensajero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un apóstol? Según la Biblia, da el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? No como ahorita que se saca totalmente de contexto y yo soy enfático, constante y peleonero contra esos, ¿verdad? Porque hay que enseñarles a ustedes, ¿verdad? Que no son como los usan ahorita, ¿verdad? Que campaña de sanación, que te cobran tanto por entrar al evento y que haga la fila para tumbarlos ahí, ¿verdad? Aquí de la cabeza. No, 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 nada de eso, ¿sí? Entonces, aquí vemos que también el don del apóstol también es un mensajero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué estamos viendo acerca de los mensajeros? Porque estamos viendo que la hermenéutica en su regla número 3 dice que el pasaje guía al predicador o al mensajero y no al revés, ¿sí? Bueno, vamos ahí mismo en ese mismo pasaje, en Efesios 4:11. ¿Quién quiere leer en su hojita? El punto número 4. Profetes, ¿verdad? Profetes, perdón, profetes. Ahí lo tienen ya o lo van a anotar. Anótenlo, ¿verdad? Profetes. Ujú. Entonces, como dice la hermana, la palabra profetes significa, número 1, predecir, ¿sí? Ahí se identifican mucho con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Ahora, en segundo significado, la palabra profetes significa orador inspirado. ¿Alguien recuerda o si quieren checar sus hojitas, cuál es la definición de hermenéutica? A ver si la definición de hermenéutica que tenemos anotada ahí con sus hojitas. Ok. Interpretar, traducir y ¿qué más? Y aclarar la Biblia. Entonces, aquí entra el tercer punto del significado de la palabra profetes, ¿sí? Profetes, que significa intérprete de la voluntad divina. Intérprete de la voluntad divina. Si no me equivoco, déjenme confirmo aquí en mi Biblia, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16. A ver, vamos, acompáñenme por favor. Ya muchos se lo saben de memoria, pero vamos a verlo. Segunda de Timoteo 3:16. Ajá, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que veamos que la palabra de Dios es inspirada, ¿sí? Entonces, cuando
una persona da el mensaje de Dios, ¿sí? Ahí podemos ver que entonces se convierte en un orador inspirado, porque no da el mensaje que él quiere dar, sino un mensaje que viene de Dios, ¿verdad? Y no es, y vuelvo a hacer énfasis, ¿verdad? No es como lo usan, que se ponen ahí los predicadores, ¿verdad? Y que veo el espíritu, ¿verdad? Y ¡sa! Y ahí está toda la gente, ¡ah! Y se tiran, ¿verdad? O sea, no es a ese punto de que una persona esté en contacto con el Señor, de llegar a hacer esas cosas ahorita que nada más son para vender televisión, ¿sí? Pero cuando la persona da el mensaje, si la palabra es inspirada y el mensaje viene de Dios, entonces la persona se vuelve un orador inspirado, ¿sí? Por eso está la importancia de que se dé la palabra bien. Y también un intérprete de la voluntad divina. Muy bien, vamos a continuar. Punto número 5. Entonces podemos entender que hay un mensaje de Dios para su iglesia. ¿Quién dice amén? Hay un mensaje de Dios para su iglesia y que Él usa a sus siervos a través de dones espirituales para dar ese mensaje entendiendo la regla número 3. ¿Cuál es la regla número 3? Si han conocido las iglesias, bueno, se hacen llamar iglesias. Ustedes van a saber de cuáles les estoy hablando. Que están ahí en el tiempo de la alabanza, cantan y todo, y cuando toca el tiempo de la enseñanza bíblica, dice el que actúa o toma título de pastor y dice, ¿quién tiene palabra de Dios hoy para la congregación? Y entonces ahí están, ¿verdad? Todos los hermanos, no leen la Biblia toda la semana, ¿verdad? Y el pastor pregunta que quién trae un mensaje de Dios para todos. Y se levanta uno, ¿no? Con muchas ganas, mucho deseo de compartir. Y dice, yo, eh, efectivamente usted, hermano, el Señor me dijo que usted, ¿verdad? Nos iba a dar la palabra el día de hoy. Entonces, pues, ¿tú te puedes imaginar eso? Hay iglesias así, ¿eh? Aunque tú digas, ay, no, qué pastor tan exagerado. No, sí hay. Iglesias que se ponen ahí en el púlpito, el hombre abre la Biblia y saquen su Biblia y ahí donde, Isaías capítulo 12, ¿verdad? Y den lectura conmigo. No esperen, así dicen, ¿eh? Así dicen. No esperen, el Señor me está diciendo ahorita que entre ustedes alguien va a dar la palabra. Y yo soy su siervo y voy a obedecer, aunque ya venga preparado, dicen. ¿Quién es ese? Y ahí están los hermanos ahí, ay, no, yo no, ¿verdad? Y pues el que trae ganas, levanta la mano. Yo, el Señor me dijo que era usted, hermano. Y ya pasa y dice que les da la palabra, ¿no? Un chorizo ahí. La palabra chorizo, pues, ¿cómo es el chorizo? ¿Cómo viene el chorizo? En partes, ¿verdad? Y digo, por si no sabían, la palabra chorizo viene del griego, ¿eh? Y efectivamente significa en partes, precisamente. Entonces ahí está la pobre congregación, ¿no? Dice, el pasaje guía al predicador y no al revés. ¿Qué pasa cuando una persona va a hablar de la palabra de Dios? No se prepara, empieza hablando de Noé, continúa hablando del burrito que cargó a nuestro Señor Jesús, se pasa ahí, ¿verdad? A las 7 iglesias del Apocalipsis, remata con los diezmos y las ofrendas y para acabar dice que al parecer la salvación se pierde, pero que grande es nuestro Señor, que nada nos separará de su amor. O sea, todo por todos lados no enseñó nada. ¿Sí? Entonces, el pasaje guía al predicador y no al revés, ¿sí? Por eso pongo estos ejemplos, ¿sí? Por eso pongo estos ejemplos por esta regla. Veamos algunos pasajes que nos ayudarán a reforzar esto. Por ejemplo, Isaías 9:7. ¿Quién lo quiere leer? Con voz así que se escuche en todo lugar. ¿Qué dicen? Primero déjenos encontrar el pasaje, ¿verdad? A ver, quien guste, ¿eh?
Entonces está un pasaje muy bonito prediciendo, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesús. Y luego vamos a pasar entonces a San Lucas 1:26. Les pregunto, ¿se les hizo bonito el pasaje de Isaías 9:7? ¿Les gusta que ese bonito mensaje profético de la venida de nuestro Señor? Yo creo que sí nos gusta a todos, ¿no? ¿Qué dice en San Lucas? Lo voy a leer. San Lucas 1:26 al 33. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre. ¿Con qué nombre, hermanos? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Les pregunto, ¿está bonito el pasaje o no? Está muy bonito el pasaje. De hecho, este es un buen pasaje para que en la Navidad, ahí con tu familia, lo puedas leer en tu casa. A ver, es Navidad, ya cenamos, no sé qué tantas cosas se acostumbren pues en cada familia, ¿verdad? Las costumbres que tengan en la Navidad. Miren, vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a leer el pasaje de cómo nuestro Señor Jesús, a través del ángel Gabriel, fue anunciado, ¿verdad? La anunciación se le conoce precisamente esto. Miren, cuando una persona está enseñando la palabra de Dios, por ejemplo, en esta circunstancia, comienza con Isaías, ¿no? En Isaías se profetizó la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, Isaías dio el mensaje de que nuestro Señor Jesús vendría y que lo dilatado del imperio y todas las cosas serían restauradas, ¿verdad? Y que Él reinaría y estaría. Y luego entonces el predicador, la palabra que da una clase, un mensaje que comparte con los jóvenes, con los niños, con la congregación, pasa a San Lucas y dicen: miren, en San Lucas se cumple. ¿Se fijan cómo el pasaje va guiando al predicador? No al revés. Ahora vamos a entrar en unos versículos que yo les preguntaba que si les gustaron ahorita esos pasajes, porque vamos a darle un giro no tan grande al tema, pero vamos a ver a veces lo difícil que se vuelve como humanos que el pasaje nos guíe a nosotros, ¿sí? Cuando se pone difícil dejar que el pasaje nos guíe a nosotros. Miren, vamos a Gálatas, busquen Gálatas. Uno del 1 al 3. A ver, hermana Magali, léalo, por favor. ¿Qué tal? Qué bonito versículo número 3. ¿No les gusta, hermanos? Mira, una salutación. Hermanos en Galacia, dice Pablo, gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo estuviera físicamente con los Gálatas, les diría a los Gálatas: ¿quién dice amén? Y todos los de Galacia dirían amén, ¿verdad? Que la paz del Señor sea con nosotros. Pero luego Pablo comienza a desarrollar su mensaje. Vamos al capítulo 3. ¿Sí? Vamos al capítulo número 3, al versículo número 1, y comienza el texto con un signo de exclamación. ¿Sí lo observan? Y cuando hay un signo de exclamación, pues tú no puedes hablar así.
No puedes exclamar así. Necesitas exclamar, ¿sí? Y entonces dice el versículo número 3, oh Gálatas insensatos. ¿Cómo le está diciendo a los hermanos de la iglesia? ¿Tú te puedes imaginar? No, si viene de buenas, y se los digo con confianza, hermanos, porque yo creo que aquí estamos dando un paso más allá ya en la madurez espiritual. Si el hermanito llega feliz, dice, ay, nos dijo insensatos, ¿verdad? Pero si llega de mal modo el hermano y escucha que el pastor le dice insensato, no, pues se enoja, se enoja. Pero ¿cuál es la regla número 3 de la hermenéutica? El pasaje guía al predicador. Entonces, si el pasaje guía al predicador, el predicador no puede decir para no lastimar, oh, insensatos. No puede, porque el pasaje guía al predicador, hermanos. Por eso les digo que ahorita dimos como un giro cuando se vuelve un poco difícil al que habla, ya sea en clase de niños, de adolescentes, de jóvenes, en tu casa, en la iglesia, cuando se pone un poquito difícil dejar que el pasaje te guíe. Pónganse en el lugar, por ejemplo, del hermano Oscar que habla de la palabra de Dios, de mi lugar, de todos los pastores que conocemos. ¿Ustedes creen que a nosotros los pastores nos gusta decirles a ustedes insensatos? Pues no nos gusta, hermanos. No nos gusta. Pero no podemos omitir el pasaje. ¿Están de acuerdo conmigo? No podemos omitir el pasaje. Miren, vamos a ver otro ejemplo en primera de Timoteo. Capítulo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cómo le está diciendo a Timoteo? Ah, qué bonito, ¿no? Está bonito que el apóstol le diga hijo a Timoteo. ¿No era su hijo? Sí, no era su hijo. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Acuérdense, hermanos. ¿Cuál es el error de muchos amigos conocidos que tenemos cuando van a sus reuniones religiosas? Van y le besan la mano a un hombre, que le llaman a ese hombre, ¿cómo le llaman? Regularmente le llaman así como ustedes dijeron, ¿no? Padre. Entonces luego vamos a San Mateo, dice, ¿cuántos padres tenemos? Uno. Pero luego muchos dicen, pero Pablo le dijo hijo a Timoteo, y así que también nosotros podemos tener hijos espirituales. O yo soy el hijo espiritual y tengo un padre espiritual, se llama Pedro, ¿verdad? Mi cuidado, porque dice, padre nada más tenemos uno. Esa expresión de hijo es nada más una expresión de afecto, ¿sí? De amor. Pero no es que Pablo esté diciendo, eres mi hijo espiritual y que Pablo esté tomando el lugar de Dios. Aguas, hermanos. No, 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 no. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Nos gusta el pasaje, hermanos? Sí. Que mira, hijo Timoteo, guarda la fe. Está bonito, ¿no? Está bonito. Pero mira cómo Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él no guía el mensaje. Pablo es guiado por el mensaje. Y mira cómo da un giro del versículo número 20. Versículo número 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Oh! O sea, pasa de decirle hijo a Timoteo a decir que entregó a dos a Satanás. O sea, son cosas a veces fuertes, ¿sí?
Son cosas a veces fuertes que tú dices, ¿cómo un pastor, un predicador, alguien que está dando una clase bíblica, cómo puede decir que anda entregando a Satanás a alguien? Imagínate, un muchachillo de 18 años, pongo un ejemplo así nada más. Un muchachillo de 18 años que de pronto viene a la iglesia, de pronto no. Un día te lo encuentras allá, afuera del panteón, fumando un churro de marihuana. Al siguiente domingo aquí está en la iglesia. Entonces te dan ganas de acercarte con el hermanito, ¿no? Digo, si es que es hermano. Oye, mira tú, Miguel, le voy a poner mi nombre, ¿sí? No, eso no es de cristianos, no es de Dios. Pero llega el punto en que tú dices, tu comportamiento no es correcto. Ya te expliqué muchas veces, ya te instruí por la palabra del Señor. Y como Pablo dijo, entonces ahora te entrego a tus deseos, tus pasiones. Te entrego a Satanás. O sea, tú allá haz lo que quieras. Yo ya te dije muchas veces, si tú vas con Miguelito y Miguelito va con su mamá y su papá y le dice, ¿qué crees, papá? ¿Qué crees, mamá? ¿Qué hijo? Pues Gustavo, vamos a agarrarte a ti, hermano, ¿eh? Me dijo que me entregaba a Satanás. Uy, ¿cómo se van a poner los papás? Yo he sabido muchas peleas en las iglesias, muchas, que porque un hermano exhortó a otro, ¿sí? He sabido de muchos. Entonces, imagínate aquí desde el púlpito que el pastor dice, Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y si el pastor está trabajando en la vida de una persona constantemente, esa persona va a decir, me está exponiendo, está hablando de mí, me está señalando. Pero la regla número 3 de la hermenéutica dice, el pasaje guía al predicador y no al revés. Por eso les digo que se pongan como los zapatos de acá, versión hermano, que a veces uno no quiere, pero pues uno tiene que. Vamos con un último. Primera de Corintios 14. Versículo 33, léalo quien guste. ¿Quién? Ajá, síguele, perdón. Hasta ahí, nomás el 33. Ajá. Entonces, el 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Quién dice amén? A ver, otra vez los escucho. ¿Quién dice amén? A ver, las hermanas presentes. ¿Quién dice amén de las hermanas? Ahí está, porque Dios es Dios de paz, no de confusión. Entonces, si nos mandan este mensajito, imagínate un martes, te levantas 6:45, bueno, dependiendo de cada quien, era la hora que se levante, se despierta, y te llega un mensajito, ¿no? De un hermano o una hermana, ¿sí? Te llega un mensajito. ¿Sabe qué, hermano? Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y luego te escribe, te deseo que tengas un día lleno de paz. Pues, ¿cómo le respondes? Amén, y verdad, y todos los stickers ahí y las imágenes que les gusta compartir a las hermanas, ¿verdad? Con pajaritos y buenos días y violines, así bien bonitos, ¿verdad? Lo toman para bien, pero luego sigue el versículo 34, miren cómo dice el 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, ahora toma el mismo rol, el mismo papel que tú como hermana te levantas en la mañana, un día bonito, y te llega ese mensaje. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. No, ¿qué está pasando? ¿Qué me está tratando de decir? ¿Verdad, pastor? Y luego dice ahí, por, porque no les permito hablar. ¡Ah! Híjole, ¿qué pasa, verdad? Y si la hermana está de buenas, pues dice, bueno, pues está bien. Pero si viene platicando toda la semana el pastor, el esposo, imagínate. Estoy poniendo puros ejemplos, hermanos, ¿eh? Porque luego ya están así algunas. Toda la semana, mujer, sujétate, sujétate, sujétate.
Y la mujer, sí, sí, ahí estaba la lucha, ¿verdad? La lucha. Sujétate, mujer, sujétate. Y cae la casualidad que el domingo que entra, el pastor predica en ese pasaje. Híjole, ¿qué le estuviste diciendo al pastor? ¿Que no me sujeto o qué? ¿Le andas diciendo? Entonces, el que habla el mensaje, pues uno no sabe, hermanos. Pero la regla número 3 de la hermenéutica dice, el pasaje guía al predicador y no al revés. Entonces, ¿qué hace una persona que da una clase a niños, a adolescentes, a jóvenes, una predicación? Cuando toca predicar acerca, por ejemplo, de que ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados entrarán en el reino del Señor. Miren, les voy a compartir algo que pasó aquí. Venía una persona, ¿sí? Con preferencias sexuales fuera de los ámbitos bíblicos. Y estuvo viniendo por meses, fíjense, por meses estuvo viniendo. Un domingo en los mensajes, pues tocó leer un versículo del que les acabo de mencionar. El domingo que entra ya no vino y nunca más regresó. ¿Qué hace uno? Si el Señor dice, toca este mensaje, toca este punto, no por la persona, dice el Señor, porque yo quiero dar un mensaje a mi iglesia. Es un mensaje de Dios para la iglesia. Entonces yo le pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ya no has venido. No, creo que ya no voy a poder ir. Ya no le pregunto ni por qué, porque ya me imagino por qué. Sí. Entonces, hermanos, como aquí estamos, los que estamos dando un pasito más en la fe, más allá, creciendo un escalón más en la vida espiritual, lograremos entender que si escuchamos una predicación en internet, en la iglesia, en cualquier lugar, nos mandan un audio, un devocional escrito. No es que alguien te quiera señalar, no es que alguien te quiera decir algo, es que el pasaje guía al predicador y no al revés. ¿Sí? Hay algunos que lo toman bien, otros que lo toman mal. Al final de cuentas, necesitamos entender que todo viene de ahí arriba de nuestro Señor. Bueno, ¿alguien tiene preguntas, dudas, sugerencias, comentarios? Dígame, hermana. Ujú. Mm. Que sirva como argumento para decirles que en base a ese versículo habla de que no puede ser pastoras. Como un ejemplo, sí, como aplicación, pero como aquí estamos desarrollando la hermenéutica, como un pasaje en su contexto, no, ¿verdad? Porque el contexto está hablando de otra cosa, pero como aplicación sí, sí, como aplicación sí, nada más de decirle, mira, un ejemplo es ese versículo, pero en su contexto no está hablando específicamente de eso, pero sí puede ser un ejemplo, hermana, ejemplo, nada más, ¿sí? Si ya usted quiere llegar a decirle que porque ahí dice, como texto así bajo su contexto, no, hasta le va a salir, si está enseñada la persona, ¿verdad? No, le va a dar hasta la vuelta, le va a decir, no, pues fíjate que en el contexto está diciendo otra cosa. Pero como aplicación o ejemplo, sí, como ejemplo, sí. Bueno, hermanos, pues vamos a tomar un descansito, ¿sí?